Muchas gracias a los cuatro. Creo que han sido intervenciones de gran valor y muy interesantes para el público. Los que queráis intervenir, pedís la palabra. Hola, soy Rodríguez, soy economista y, bueno, como ya ahora mismo no trabajo en esto, pero aprovechando el encuentro, voy a hacer una breve intervención para introducir otra perspectiva, es decir, la perspectiva económica o, por así decirlo, el economista, respecto al tema de la huelga. Por un lado, es decir, un poco en relación a lo que se plantea en el programa, ¿qué perspectiva tienen las empresas en relación al coste o beneficio que les supone la huelga? Yo creo que es una cuestión importante porque en los conflictos que se plantean en negociación colectiva con huelga, a la hora de maximizar el resultado de lo que se consigue, digamos, esta cuestión la tienen muy presente las empresas, ¿no? Y de hecho corre por ahí un manual publicado bastante interesante de la Patronal del Metal que introduce este elemento. Entonces, muy brevemente, y acabo con dos ejemplos de casos que en su momento asesoré para visualizar un poco esta cuestión. Por un lado, ¿no? Cuando tú convocas una huelga, y sobre todo si es una huelga indefinida total, es decir, que hay un cese total del trabajo, se da un coste para el trabajador o trabajadora y una pérdida de salario y cotización de la seguridad social, ¿no? Que a su vez es ahorro por la empresa. Esto conecta de alguna forma con lo que se trató ayer de la importancia de la existencia de cajas de resistencia, entiendo que a nivel confederal, que tengan capacidad financiera para asumir un salario mínimo para esto, ¿no? Por otro lado, el coste que le supone a la empresa económico-financiera, ya sea el coste de producción día, el coste de ventas día y con ello juega un poco la variable stock. Y luego el coste que le puede suponer la tensión financiera de no recibir ingresos, que le puede suponer gasto financiero o tensión para el pago a proveedores. Hoy mismo he visto una noticia que se ha hecho público que el conflicto de las residencias de Vizcaya se ha demandado a la Diputación por continuar pagando las residencias hasta un montante de 5 millones de euros. Es decir, no han recibido esa presión porque la Diputación, las empresas, quiero decir, en la huelga de residencias, pues la Diputación ha continuado pagando, ¿no? Y aparte del coste está la cuestión del precio del acuerdo. Y ya con esto voy a acabar con los dos ejemplos, que es: las empresas valoran qué costes han tenido durante el conflicto y cuánto dinero ceden ahora o en el futuro en ese acuerdo, ¿no? En un par de casos, que cito muy breve, ¿no? De un expediente de regulación temporal de empleo, una huelga indefinida total de todo el centro de trabajo de 30 días para la retirada de un expediente de regulación temporal de empleo, como digo. Al final el resultado fue que con lo que se ahorró la empresa la huelga, de alguna forma financiaba el expediente de regulación de empleo que quería aplicar aproximadamente, ¿no? Con eso no quiero decir que no haya otros motivos para, evidentemente, esa convocatoria de huelga, pero sí a la hora de analizarlo desde la perspectiva de maximizar el resultado. Y en este caso no había una caja de resistencia que pudiera, digamos, dar apoyo sistemático. Y luego otro caso, que es de un convenio colectivo de una empresa del metal de 500 trabajadores y trabajadoras, donde una huelga total indefinida, bueno, que duró 12 días, con un acuerdo importante de subida salarial lineal y con eliminación de una de las escalas salariales. Es cierto que el ahorro que le supuso a la empresa la huelga absorbía de alguna forma lo que cedió en ese primer año de convenio de incremento salarial, ¿no? Bueno, como digo, desde una perspectiva de maximizar los resultados, también tener en cuenta esta perspectiva. Buenos días, soy Desiderio Martín y soy de CGT Confederal. Creo que hay una polémica que ha salido a lo largo de todas las jornadas, sobre todo de cara a como si los sindicalistas
no estuviéramos protegiendo cuando hacemos unas críticas concretas en base a los derechos fundamentales, me refiero al caso último de Astra, con respecto a si debemos o no debemos nombrar a la bicha. Y yo digo aquello, es decir, no por no nombrar a la bicha, esta desaparece. Claro, ¿qué es lo que sucede? Desde el mundo de la academia y desde el mundo de los juristas es muy fácil decir, los sindicalistas no debéis acusar sobre una sentencia concreta de que ha variado la jurisprudencia. No, nosotros no estamos diciendo que haya variado la jurisprudencia. La jurisprudencia en concreto ha tenido, como decía ayer María Luisa Bamonde, o Casas Bamonde, en concreto ha tenido dos periodos, hasta los años 90 y a partir del siglo XXI. Hasta los años 90 es garantista de los derechos fundamentales, lo decía Enrique esta mañana, es decir, el Tribunal Constitucional en sus primeras sentencias es garantista. Y eso solo ha respondido, no a una interpretación jurídica, que también, de gente progresista, sino una correlación determinada de fuerzas donde las huelgas desde los periodos 76 fundamentalmente hasta los años 80 o 90 son importantes porque hay una participación con fuerza sindical del conflicto por parte de los y de las trabajadoras. Es decir, responde a esa correlación de fuerzas. ¿Qué pasa a partir del siglo XXI? Se acabó esa correlación de fuerzas. Se acabó esa correlación de fuerzas porque donde el conflicto por parte de los sindicatos, todos, y digo todos, en concreto no hemos sido capaces de mantener un pulso y entonces las estrategias del capital lo que están sucediendo es que ya lo único que lleva a una jurisprudencia es a la no protección de esos derechos fundamentales. No responde a que sean más o menos y sepan más o menos derecho, sino responden en concreto a un modelo determinado donde nos encontramos con toda la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ante los casos de Viking, Laval, etcétera, donde dice que la libertad del capital, la libertad de competencia está por encima, que es un derecho fundamental, está por encima del derecho de huelga y de negociación colectiva. Claro, es decir, ante esas estrategias solo faltaba que los sindicalistas o los sindicatos también nos quitaran la palabra por el hecho concreto de no nombrar, diciendo quién está violando, sean juristas, sean legisladores o sean sindicalistas, quién está violando esos derechos fundamentales de no tutela. Claro, porque si no, al final nos vamos a quedar mudos. E insisto, al menos déjesenos la palabra, en concreto lo diga Agamenón o su porquero cuando hay una violación concreta de derechos fundamentales ante la falta de la protección de la huelga. ¿Hay más intervenciones? Aupa, bueno, nik aslea naz, así que ez dakit asko. Bai, bueno, Milia deitzen naz, eta zuzenbidea ikasten nau, eta orduan galdera badekot, osea, azkenean, osea, epaitegiak badira muga jartzen da bezenak, eta epaitegiak azken aldian atzerantz egiten badauz, osea, lan harremanan indarra irabazteko orduan zer egin behar da. Osea, jendea kontzientziatu edo epaitegietara jo edo lan sindikala bultzatu edo ez dakit. Osea, zein da bidea borrokatzeko? O sea, mi pregunta era que si al final los jueces o sea, nos echan atrás, pues, bueno, los derechos sindicales y si bueno, ella se ha presentado como alumna. Lo que dice es que si hay una involución en lo que están diciendo los tribunales, si hay una marcha atrás, ¿cuáles son entonces las posibilidades de lucha que quedan? ¿Qué es lo que podemos hacer? Oiga. Eso va dirigir la mesa, ¿no? Sí. Esto es para vosotros. Esperamos a que intervenga él. Bueno, yo... ¿Está encendido? Sí. A ver, yo un breve comentario, un poco en respuesta, bueno, no sé si en respuesta o para añadir a lo que planteaba Lluís.
Yo creo que las huelgas no hay que verlas simplemente como un elemento unido a los objetivos concretos de una convocatoria, sea de convenio colectivo, sea para enfrentar un expediente, sea una huelga general, sino que siempre tienen un componente de correlación de fuerzas, de incremento, o sea, de vamos a ganar correlación de fuerzas o nos estamos jugando esa correlación de fuerzas. Y eso lo vemos perfectamente en aquellas huelgas en las que el empresario te quiere aniquilar. Te quiere aniquilar en términos sindicales, ¿no? Quiere quitarte tu capacidad de negociación, no en el presente, sino incluso a futuro, y quiere determinar tal, ¿no? Eso ahora mismo lo estamos viendo perfectamente con la administración pública vasca, tanto en aquellos conflictos en los que se ve interpelada en cuanto a que es contratista de servicios, el más mediático ahora mismo es el de las residencias de Vizcaya, pero hay otros muchos, ¿sí? Y vemos precisamente cómo hay una evolución desde el momento en el que se le gana el conflicto del Guggenheim Bilbao, ¿sí? Porque es un conflicto, una huelga ofensiva que consigue sus objetivos en el Bellas Artes, perdón, se gana en el Bellas Artes, me apuntan por aquí, se intenta repetir la experiencia en Guggenheim Bilbao y el PNV, porque es el PNV, dice no más, no me va a pasar más y a partir de ahora voy a aniquilar Guggenheim Bilbao, residencias de Vizcaya, ambulancias, múltiples conflictos en los que vemos, y luego en las empresas, qué decir. Antes estaba por aquí un compañero que vivió el conflicto que tuvimos en Tepsa con la desaparición absoluta de la inspección de trabajo, etc., donde la voluntad de la empresa era me da igual perder 2, 3, 4 millones de euros, os quiero aniquilar y os vais a comer los despidos porque es mi decisión y no es un cálculo económico ya, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digo, y en parte también como, no sé si como respuesta, como aportación a la intervención de la compañera, que yo creo que el ejercicio de la huelga, en general, yo tampoco haría un tótem en torno a la huelga, en el sentido que la huelga es algo más de lo que tenemos y tiene que ser expresión, o sea, tiene que ser como el resultado de un proceso, ¿no? Tiene que tener la lógica dentro de un proceso. Yo a veces creo que caemos en pensar que si no hacemos huelga no hacemos nada, ¿no? Y creo que la acción sindical es mucho más extensa, mucho más profunda que todo eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, creo que uno de los elementos que tenemos que hacer es vivir con mucha salud el conflicto, provocar el conflicto, que el conflicto se visualice y no tener miedo, como yo veo en determinados sindicatos y en determinados cuadros sindicales con los que coincido en negociación colectiva y en otras muchas historias, que ven el conflicto, que ven la huelga, que ven las concentraciones como el último remedio para cuando la negociación no dé más de sí. Y yo creo que frente a eso la perspectiva tiene que ser el conflicto, hay que visualizarlo y hay que provocarlo desde el principio, para ir a una mesa de negociación, bien sea ofensiva, bien sea defensiva, con la mayor correlación de fuerzas posible. Porque digo, la experiencia nos lo enseña así. Y digo, yo soy del sindicato SK, y nosotros hemos aprendido mucho con los técnicos y técnicas. Bueno, en Vizcaya eran técnicos eran solo hombres, con los técnicos subcontratados por Telefónica Movistar para la instalación y reparación de las líneas telefónicas, el ADSL y todo eso. Porque es un conflicto que se da al margen de los sindicatos organizados como tales, por lo menos en Vizcaya, se da en una base unitaria 100%, y se da una experiencia que eran falsos autónomos, competidores los unos de los otros en ese mercado de la miseria absoluto, y después de casi 100 días de huelga salen siendo compañeros, habiendo compartido 100 días de huelga, habiendo construido sobre sus espaldas una caja de resistencia, habiendo pasado por encima de todos los obstáculos legales, una inspección que no inspeccionaba, un gobierno vasco que no se posicionaba, etc. ¿Y cómo lo solventaron? Con lucha y con solidaridad. Y yo creo que en nuestra labor de asesores, asesoras, unos más legalistas, otros más de calle, digamos, pero tenemos que tener eso en mente. Es decir, los tribunales no nos van a proteger, o no nos van a proteger tanto como lo hacían antes, y en tanto en cuanto no consigamos ganar la batalla nos van a proteger menos. Por eso yo también lo decía ayer, nos tenemos las unas a las otras, es decir, y a veces tenemos miedo a hablar de determinadas cosas, ¿no? Yo, en Telemadrid, ¿no? A nadie se le ocurrió cortar el cable. A nadie se le ocurrió, de verdad, digo, y sé lo que nos jugamos en estas situaciones, digo, no, yo sé lo que nos jugamos y ya hemos tenido penas de cárcel y tal, pero digo, a nadie se le ocurrió. Como queráis.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que no nos tenemos que obsesionar con las formas jurídicas ni tampoco obsesionarnos con las resoluciones judiciales de conflictos. En mi opinión personal, aparte de que creo que en los últimos años también ha habido muchas huelgas con la crisis. Hay un estudio de Daniel Lacalle, un ingeniero que estuvo en construcciones aeronáuticas, vinculado a comisiones obreras, y ahora yo no sé si sigue vinculado al Partido Comunista de España con todas las historias que han pasado, pero que es amigo mío, y ya está más que jubilado. Daniel Lacalle, que es un personaje histórico, este ingeniero, escribió un libro que yo se lo presenté y llegaba a la conclusión de que durante la crisis había aumentado el número de huelgas en relación a los años anteriores en toda España, pero bueno, yo creo que esto es anecdótico. Lo que sí quiero decir es que lo que ha dicho el último compañero, en este punto tiene razón, hay otras formas de conflicto. Es decir, una de las huelgas más largas que hubo en España, que dicen ellos, la huelga más larga fue una huelga de Isodel Sprecher, de Madrid, que dice que duró 10 años. Pero ¿sabéis cuál era el truco? Que no declararon huelga. Lo que hacían era que una vez a la semana, como no les daban trabajo efectivo, se reunían todos y iban a una sucursal de Banesto. Y entonces la sucursal de Banesto, que era el principal accionista de la empresa, y entonces se encerraban y no salían hasta que no les pagaban la nómina. Iban una vez al mes, no sé cuánto, a cobrar la nómina a Banesto. Es decir, que había formas de lucha. Lo que pasa es que, y tardaron mucho tiempo en poder cerrar, porque entonces había autorización administrativa y la UCD, siempre por miedo al conflicto, nunca hizo esa autorización administrativa de extinción de contratos. Entonces montaban el número, hacían ampliaciones de capital y es un conflicto importante. Por ejemplo, es que el descuento salarial, y en eso tenéis razón, lo de la caja de resistencia cuesta mucho. En Coca-Cola nosotros hicimos, después de la sentencia de despido nulo, demanda de tutela del derecho de huelga, a pedir el reintegro de todo lo que le habían descontado. Claro, para que Coca-Cola es una empresa con mucha liquidez. Pagó en conciliaciones. Primero le pagó a los independientes, que yo no sé si habían hecho huelga o no. Reclamaron ahí y les pagó. Y después nos pagaron a todos. Incluso a algunos que fueron rezagados ya con prescripción, les pagaron. Entonces, con esto ya termino, ¿qué ocurre? Que las cosas que no se intentan son las que no se consiguen. Es decir, no demos por cerrado la jurisprudencia. Yo voy a contar una anécdota y con esto ya termino. Cuando a uno de Televisión Española de Comisiones Obreras se les ocurre hacer la demanda de la manipulación informativa de Urdaci, que en la huelga general del 2002 lo que publicaba era contrapropaganda contra la huelga, entonces hicieron unos estudios y llegaron a la conclusión que lo que aparecía en Televisión Española, en el telediario de Urdaci, era mala prensa o malas noticias sobre la huelga. Entonces la composición de la sala de la Audiencia Nacional estaba Pablo Burgos, José Ramón Fernández Otero y Daniel Basterra, 3 jueces que yo creo que ninguno es radical de izquierda ni nada. Y yo decía, joder, esta sentencia, este procedimiento, yo no lo veo claro. Bueno, al final lo hicimos, con unos estudios de unos profesores de la universidad vinculados a locutores progresistas de Televisión Española, que venían a decir esos estudios que efectivamente eso había habido contrapublicidad y contrapropaganda. Celebramos el pleito y ponente tocaba Pablo Burgos. Pablo Burgos era un magistrado totalmente de derechas, de los que siempre decía, ay, aquellos tiempos de Franco, cuando yo estaba de juez en no sé dónde, iba a cazar Franco, el general, no decía Franco, decía generalísimo. Bueno, pues le toca ponente en ese pleito y parece ser que dice, no, aquí reconozcan lo que ha aportado el abogado de Televisión. Digo, nosotros no reconocemos nada porque esos papeles los han preparado para este juicio. No los reconocemos. Bueno, ¿cómo que no? Pues si estos son los que miden el control horario de no sé qué. Bueno, el caso es que se practicó otra prueba a instancias de Televisión y esa prueba le salió mal. Bueno, Pablo Burgos quería desestimar la demanda, pero los otros 2 le dijeron, no, haz el voto particular. Claro, un magistrado de esto, hacer un voto particular, primero que hay que trabajarlo, y la ley que aplican muchos jueces es el mínimo esfuerzo. ¿Qué ocurrió? Que Pablo Burgos, notorio franquista de toda la vida, estimó la demanda y dio lugar a que cuando gana Zapatero, lo vi yo en la televisión que decían,
Zapatero, Urdaz y manipulación o no sé qué, decían cuando ganó Zapatero. Es decir, las cosas que no se intentan no se consiguen. Entonces yo creo, te lo digo a ti como futura compañera, que sí hay que reclamar. Hay que hacer las acciones de conflicto colectivo que haya que hacer y también luego hay que reclamar judicialmente. Porque una cosa que yo siempre también me quedé sorprendido es que una compañera, Alicia Gómez Benítez, denuncia en una huelga al juzgado de guardia, le denuncia porque hay actuaciones antihuelga de la empresa. Nos toca un juez, que ahora está en audiencia provincial, y se toma interés y dicta una providencia diciendo que no se hagan prácticas de sustitución. Con esa providencia se paralizó camiones que salían de la fábrica Panrico. Se paralizaron camiones. Lo que pasa es que la Guardia Civil paraliza camiones con la providencia del juez y luego intervienen y dicen que no es competente ese juez de Madrid, sino que es competente el juez de Paracuellos o de no sé dónde. Al decir que es competente el juez, yo dije, este juez no ratifica esa medida. Vamos, conociendo a los jueces, ratificar la medida de que envíe la Guardia Civil para que no hayan prácticas de sustitución. ¿Sabéis cómo terminó el asunto? Con esto ya termino. Por la siguiente manera. El juez de Paracuellos, de no sé dónde, no ratificó la medida. Y los del comité y algunos más seguían poniéndose para paralizar los camiones. Y paralizar los camiones por la vía de los hechos. Y llega el sargento no sé qué de la Guardia Civil y le dice al presidente del comité, hombre, aquí estamos entre compañeros. Digo, vamos a hacer una cosa, como yo tengo que hacer un atestado para la superioridad, me tenéis que dar los carnets del comité de empresa y os pongo a vosotros, y fue el presidente del comité que por poco lo mato y les dio los carnets de identidad y decía, pero no hombre, se ha portado muy bien la Guardia Civil, primero ha paralizado todos los camiones, cuando estaba en vigor la providencia del juez de Madrid. Cuando dice el otro juez que no ratifica, digo, pero ahora van a utilizar el atestado para el despido, van a despedir. Los despidieron. Y luego es verdad que hubo un acuerdo sindical de, bueno, ahí unos lo recolocaron, otros, porque yo ese juicio, digo, yo este juicio lo veo en pólvora, Esto de que ellos hayan un atestado y la Guardia Civil, como vayan los guardias civiles de testigo al juicio laboral, podemos perder. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la vida da muchas oportunidades, pero que hay que hacer reclamar. Y si las cosas que no se intentan son las que no se consiguen, yo estoy de acuerdo. Reclamar, recurrir, ir hasta donde hay que ir, lo mejor fundado posible, pero hacerlo. Nada más. Sí, brevemente, para responder a la cuestión de qué hacer o qué se puede hacer, creo que el compañero de la CGT en su intervención ha dado la clave. O sea, el cambio, la deriva jurisprudencial que hemos vivido, que estamos viviendo, es consecuencia directa de un cambio en la correlación de fuerzas. Por lo tanto, considero que la vía jurisprudencial sigue siendo utilizable o recurrible siempre y cuando se entienda como algo complementario del empoderamiento sindical. También, como se apunta en esta mesa, es necesario ser imaginativos e innovadores en las demandas y procedimientos que planteemos, pero claramente encaminados a conseguir una mayor movilización y presión, que de hecho antes me he quedado con la reflexión y aprovecho para hacerla ahora. Elena Pérez, en su intervención, ha apuntado que en respuesta a por qué se fijan unos servicios esenciales favorables a la parte empresarial, ha reconocido que es porque las empresas presionan más. Pues ahí está la clave. Igual es que desde el mundo sindical también hay que contrarrestar esa presión para igualar lo mismo que en el judicial. Nada más. Sí, yo también brevemente, y retomando la última intervención que se nos planteaba, es verdad que hay un retroceso y un vaciamiento en el contenido de la huelga, pero creo que esto del derecho es como un chicle y depende de dónde tire, pues estira para un lado o para otro. Yo lo tengo clarísimo. No solo la correlación de fuerzas en el campo sindical, en todos los campos. Yo creo, como dice Enrique, que hay que ser imaginativos, que hay que ser creativos. Todos nos quedamos con la famosa sentencia, que es la que ha hecho famosa Urdaz, y con lo de CCOO, que le tocó rectificar, nos quedamos impresionados. Pero es eso. Es decir, ¿por qué no vulnera el derecho de huelga a Telemadrid cuando emite unas imágenes falsas en pleno día de jornada de huelga diciendo nadie va a la huelga? O sea, Telemadrid, Televisión Española. Pues Televisión Española, evidentemente, está incidiendo sobre unos trabajadores que no entran en sus turnos y que pueden optar por la huelga o por la no huelga. Que eso tiene sus riesgos, que te puedes encontrar sentencias y que hay que calibrar también el ser y decir, bueno, pues a lo mejor si planteo esto es muy probable que en el sota caballo y rey judicial me salga mal. Bueno, pues tienes que medir. Pero yo de todas maneras tengo clarísimo, y hay dos ejemplos sobre la mesa.
nadie, o sea, el profesor de Derecho Civil más avanzado, más progresista, se hubiera planteado que las hipotecas se pueden tumbar per se. Te hubiera dicho, ¿tú entiendes castellano? Sí. ¿Has firmado este documento? Sí. Pues el contrato está celebrado. La ley de ejecución establece que no se puede discutir el contrato principal en ejecución. Yo creo que ahora tienes que ser el más rancio de lo rancio de lo rancio para plantear que tú no puedes cuestionar en una fase de ejecución el contrato principal. Bueno, ¿y eso qué ha sido? Pues eso ha sido que ha habido aproximadamente 200.000 activistas parando desahucios en la calle. Y eso promueve que el derecho se configure y diga a alguien, oye, esto que nos han contado del constitucionalismo de, no, los derechos es una cosa a lo que hay que tender, no tienen prestación efectiva. Bueno, toda la vivienda se dice para orientar al legislador. ¿Pero por qué? ¿Eso quién lo dice? Pues no, el derecho a la vivienda es un derecho tan legítimo y efectivo como que para un desahucio tiene que primar el derecho a la vivienda, el derecho a la prestación efectiva y al alojamiento y el derecho a la convivencia familiar, que viene también en esas cosas que nos vienen de la Unión Europea, que no solo viene el memorándum ni los recortes. Entonces, bueno, pues ahí depende de lo que empujes. Y yo pongo un ejemplo en el que participé colateralmente. En Madrid se lanzó una campaña, el plan estrella de Nacho González, hoy en prisión, de privatizar 8 hospitales. Y hay una demanda en la que se cuestiona por una doble vía, primero por el trato diferenciado que se le iba a dar a gente en cuanto a derechos fundamentales y luego por cuestiones administrativas de cómo se va a realizar la actuación administrativa. Eso va acompañado que durante 4 domingos hay aproximadamente 20-30.000 personas en la calle en Madrid. Yo creo que es evidente que para 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anular esa decisión, que tiene su peso, que tiene su presión, que tiene su responsabilidad, por decirlo de alguna manera, profesional, que vas a recibir las críticas, que hay que argumentarlo y hay que construirlo jurídicamente. No es lo mismo que haya un acompañamiento social de gente en la calle, de movimientos sociales y de construcción jurídica. Es decir, el hecho de estas jornadas o que haya gente planteando jurídicamente se tiene que admitir tal, jurídicamente la construcción del derecho fundamental debe incluir, las subcontratas no deben quedar fuera. Todo eso evidentemente entra dentro de la partida. Y bueno, pues ahora el Constitucional dice lo que dice, el Supremo dice lo que dice, pero no son ajenos a la realidad social en la que viven en el mejor y peor sentido. Es decir, que cuando el Código Civil establece que el derecho se interpretará conforme a su tiempo, estamos jugando esa partida. Y en la medida en que se empuje más en los tribunales y en la calle, la interpretación será más favorable al derecho. Y en la medida en que se empuje menos, evidentemente, nos encontraremos con interpretaciones y debilidades mayores. Pero bueno, en cualquiera de los casos creo que esa batalla hay que jugarla y yo ahí, como decía Enrique, vamos, yo defiendo que hay que ser creativo y desde luego yo soy de los que plantea que las acciones se hacen o para ganar o para estar en mejor situación. Y en eso estamos. Y desde luego unos en el campo de lo jurídico y otros en el campo de lo sindical. Quiero decir que a veces una cuestión tan sencilla como un cortejo de palmas es tan efectiva como cualquier acción de las que acompañan un montón de delitos en el Código Penal. Bueno, pues dependerá, habrá que ver en cada situación y en cada momento que nos es útil y que no, pero yo creo, y también creo además que nos vamos a enfrentar probablemente a un periodo en el que la conflictividad, no solo laboral, pero la laboral, vaya a ser mayor y es probable que haya que articular esa reconstrucción de los derechos. Yo decía que estaba encantado de este encuentro profesional. Lo ratifico porque nunca pensaba que en un encuentro profesional íbamos a poder compartir reflexiones sobre correlación de fuerzas. Y me parece que es lo fundamental. A veces nos dejamos llevar por la profesionalitis y por la academia, sobre todo los que estamos también en la academia, y nos olvidamos algo que también es académico, que es el estudio del origen de los derechos laborales. Si en el día de hoy hemos estado hablando, y en el día de ayer, de Real Decreto 1777, eso es una fecha, que es el 77, y si alguien va o quiere encontrar dónde se protegió más la estabilidad laboral, la encontrará en la Ley de Relaciones Laborales de 1976, donde incluso el trabajador o la trabajadora tenía, no siendo representante de los trabajadores o las trabajadoras, el derecho a opción. El derecho a opción. Y 60 días por año trabajado de indemnización. Estamos hablando del año 76 y año de 77. Y eso se produce no porque en plena transición el poder político quisiese hacer regalos, sino porque en una realidad de máxima expresión de la lucha de clases, pues había que se planteaba el todo y para que no me pidiesen el todo tenía que consolidar un régimen de derecho fuerte y tutelable para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y yo creo que es muy importante que tengamos claro
no porque se pierden los derechos, sino también cómo se conquistaron, que no fue gratuito, sino que costó sacrificios uno detrás de otro, y en expresiones como la huelga. Lo que hace Real Decreto, evidentemente, el 77, en buena parte es, si ya me están haciendo huelgas, aun siendo la huelga ilegal, voy a darle forma a esto, para organizar mínimamente. No fue un regalo, sino una voluntad de darle, en buena medida, forma a lo que ya se venía desarrollando de una manera que seguramente no teníamos precedentes en cuanto a nivel de huelgas. Después, evidentemente, todas las vías son necesarias. Pero yo aquí, y voy a hacer un comentario que a lo mejor no se comparte de una manera generalizada, a mis compañeros y a mis compañeras más cercanos les pido que en el actual momento, si podemos no ir al Constitucional, mejor. Y yo creo que se me está entendiendo perfectamente. No hace falta que diga nada más, pero cuidado, porque a veces podemos plantear acciones judiciales con toda la buena intención del mundo, acciones judiciales que ya damos por ganadas antes de la sentencia y antes incluso de empezar a redactar, y que no valoramos elementos que en ocasiones se presentan como extrajudiciales, pero que realmente no son extrajudiciales, porque nos los encontramos allí. Y al final es quien firman y al final son los que construyen. Por lo tanto, también esa pequeña cautela. Por supuesto que hay que jugar en todos los terrenos, absolutamente en todos, pero tener de una manera muy clara o muy claro el efecto que puede causar determinadas acciones. Y por lo tanto ir valorando en cada momento. Y por último, yo el qué hacer, pues es un texto muy interesante, que es lo que siempre aparece, qué podemos hacer, cómo le damos la vuelta. Al final, estamos hablando de correlación de fuerzas y igual tenemos que acabar hablando de hegemonía o de contrahegemonía, como situación del problema que tenemos en el actual momento. Pues pasará por algo que no es realmente muy imaginativo, sino que son incorporar las mejores tradiciones del movimiento obrero y del movimiento sindical que nos han permitido conquistar derechos. Organización, y eso significa organización, dar estabilidad al movimiento. Yo soy muy defensor de lo asambleario, pero a la vez considero que eso es una expresión de método, lo asambleario, pero que tenemos que tener organización permanente, participación. En muchas ocasiones vamos 2 pasos por delante de nuestros compañeros y compañeras y no tenemos ni la capacidad de hacernos entender, por lo tanto hay que atraer a la participación al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, y luego también conectar con las demandas de cada momento para hacer crecer conciencia. Es decir, si no ha habido un 15M en el mundo laboral, pues no le vamos a echar solo la culpa, como hacemos algunos y algunas, y lo digo de una manera autocrítica, a la dirección de comisiones y UGT. Es harto más complejo el proceso del por qué no ha habido un proceso de cambio en la conciencia de los trabajadores y trabajadoras en la última etapa. Y por lo tanto tenemos que rehacer ese camino que en la historia en un momento determinado se rompió, y ahora estoy hablando de conciencia. Y quería acabar con una última reflexión compartida con la última de las intervenciones que se hacía en el ejemplo de los técnicos de Movistar. Aquí se acabó con victoria, en otros territorios se acabó de otra manera más compleja, pero yo me quedo con la victoria, porque yo creo que de las derrotas se aprende más que de las victorias, pero las victorias evidentemente nos marcan una guía y una ilusión. Y hacía referencia en tu intervención a que salen compañeros, y yo creo que aquí hay algo muy peculiar. Salen compañeros en un doble sentido. En el sentido técnico-jurídico, porque desde un punto de vista técnico-jurídico, los técnicos y las técnicas, en el caso de Vizcaya, los técnicos, únicamente hombres de las subcontratas de Movistar, no eran compañeros porque eran autónomos o falsos autónomos, por lo tanto no tenían esa condición de trabajadores o trabajadoras de una misma empresa, y por lo tanto salen compañeros porque ganan el derecho a poder ser trabajadores de plantilla, con algo que nos presentaban que era imposible. Hasta hace muy poco tiempo siempre se nos decía, los autónomos no pueden luchar, eso es imposible, no se pueden organizar, no pueden dar respuesta. Pues es un sector de autónomos que dan respuesta, ganan e incluso consiguen la posibilidad de la laboralidad, pero lo más importante también, salen compañeros desde un punto de vista de conciencia colectiva, que ven que ellos no tienen un elemento de competencia como los querían situar antes como autónomos que estaban en un mismo sector, autoempresa y autoexplotados, y pasan a tener una conciencia de compañeros de que su destino es un destino común, porque realmente siguen teniendo un mismo empresario o una misma empresa que en última instancia además es Telefónica. Bueno, si os parece, damos por terminar esta mesa.